ya. Bendiciones para todos en este tiempo especial que conmemoramos nuevamente la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Un tiempo especial de poder reflexionar en el sacrificio maravilloso que Él hizo por nosotros y para nosotros. Vamos a tomar este tiempo para poder reflexionar en la palabra. Vamos a ir a la palabra del Señor en Marcos 15, Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 5 y adicional el versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y el 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Y bueno, aquí la palabra nos dice en el versículo 1 del capítulo 15, que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Anticipadamente a este tiempo, ya el concilio había estado con Jesús, ya lo habían detenido, ya Judas lo había entregado. Y pues al parecer en este momento se reunían por segunda vez y tal vez con la intención de que más adeptos a ellos se acercaran para tener más argumentos para juzgar a Jesús, para que no hubiera dudas en que fuera crucificado. Es más, si por ellos hubiera sido, ellos por costumbre lo que tenían era lapidar a la persona, pero como no estaba autoridad de ellos hacerlo, porque en ese momento eran regidos por el Imperio Romano, ellos tenían que ceñirse a las leyes romanas, así que por eso tuvieron que llevarlo ante Pilato. Y Pilato en ese momento precisamente era el gobernador de Judea, era el enviado por Herodes, el rey Herodes, para gobernar Judea en este tiempo. Así que él era el que debía tomar la decisión. Y así lo hicieron, así lo llevaron, dice la palabra en el versículo 1, atado, y se lo entregaron a Pilato, dice el primer versículo. En el segundo dice que Pilato le preguntó. Al parecer Pilato ignoró completamente a los que lo llevaban. Dice que le preguntó directamente a Jesús: ¿Eres el rey de los judíos? Y Jesús le responde en ese momento, le dice: Tú lo dices. Así que para Pilato al parecer era más importante escuchar lo que tenía que decirle Jesús a lo que podían decir en ese momento los ancianos, los sacerdotes que iban a entregarlo. Y es que precisamente en el versículo 3 dice: y los principales sacerdotes le acusaban mucho, y a esto también lo ignoró Pilato. Y bueno, nos preguntamos por qué Pilato los ignoraba de esa manera. Pues la relación de Pilato con ellos no era la mejor. Ellos habían tenido contratiempos y Pilato por eso tal vez ignoró lo que ellos tuvieran que decirle. Es más, se odiaban entre ellos mismos. Pero debido precisamente a las mismas hábitos y costumbres que tenían de corruptos, de hipócritas. Así que era algo que causaba allí tal vez ese comportamiento de Pilato hacia ellos. Y dice la palabra en el versículo 4, otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan.
ellos seguían acusándole y Pilato vuelve y le pregunta a Jesús. Ya en el versículo 5 dice dice la palabra, mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y cabe aquí comentar que Pilato no era cualquier persona. En su mandato, Pilato en realidad no era el mejor o más honrado mandatario. Así que cabe aquí decir que el carácter de Pilato era inflexible, era duro, él no tenía ningún tipo de consideración, era ofensivo, su gobierno era un gobierno corrupto por los robos, la violencia y por las condenas continuas sin proceso previo y una crueldad sin límites. Él odiaba a los judíos y ellos lo odiaban a él. Así que para que diga la palabra en el versículo 5 que Pilato se maravillaba, era porque realmente le había causado admiración ver el comportamiento de Jesús ante todo esto que estaba sucediendo en este momento. Así que podemos ver cómo una persona como Pilato, con su corazón duro, con su manera de ser, con su manera de gobernar, con el simple hecho de no quererse unos a otros entre los judíos y los romanos, aún así él se maravilló de ver el comportamiento y la humildad con la que Jesús se comportaba en ese momento. Y el versículo 15 dice que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y bueno, a pesar de que Pilato fue maravillado por el comportamiento de Jesús, vemos que aún así él quiso satisfacer al pueblo. Vemos que él lo entregó para que fuera crucificado. Y podemos aquí deducir que hay tres posiciones en este pasaje. Y las posiciones son la del Sanedrín, la de Pilato y la de Jesús. El Sanedrín, con su religiosidad, que dio como resultado la envidia, el orgullo, los celos, el egoísmo y la hipocresía. Y de ahí que ellos tuvieran ese odio acérrimo hacia Jesús y cómo lo quisieron entregar, porque ellos se sintieron en un momento determinado en peligro de perder la posición que tenían por la fama adquirida por Jesús. La de Pilato, que más que cualquier otra cosa fue el temor a perder su posición, porque a pesar de que él fue movido por Jesús, tuvo mucho miedo a perder la posición que tenía en ese momento como gobernante. Así que él tomó la decisión de entregarlo. Y la de Jesús, que podemos ver en ese momento, como a toda prueba, él mantuvo la humildad, como guardó silencio sin defenderse, porque él en ese momento tenía la conciencia de que era necesario llegar a ese punto, porque debía cumplirse la palabra, porque él debía entregarse por nosotros. Así que Jesús se mantuvo firme, y esta firmeza también se la dio su relación personal con el Padre. Él mantuvo su relación, y de ahí que vemos capítulos antes cómo él exhortaba a sus compañeros para que ellos se mantuvieran en oración, para que ellos se mantuvieran velando, para que no fueran tentados. Pero lamentablemente vimos cómo cada uno de ellos se alejó, se apartó en el momento de la aprehensión de Jesús. Así que razón tenía Jesús al decirle y advertirle a ellos la importancia de mantenerse velando y orando. Todo esto nos lleva a hacernos preguntas. ¿Dónde nos ubicamos nosotros en estas tres posiciones? ¿En qué posición te ubicas? ¿En qué posición sientes tú que te encuentras en este tiempo? ¿Estás en la posición del Sanedrín? ¿Estás en la posición de Pilato? ¿O estás en la posición de Jesús? Si nosotros estamos convencidos de la obra de Jesús, debe haber en nosotros un avivamiento que nos afirme y que nos coloque en la postura en la que se mantuvo Jesús. Jesús fue uno con el Padre y su relación con Él lo afirmó. Tú
y yo necesitamos esa misma relación personal con el Padre. Por eso debemos doblegar nuestra cerviz, humillándonos para que no cometamos los mismos errores que cometieron el Sanedrín y Pilato. Vienen 3 preguntas. ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra personalidad sea controlada por el Espíritu Santo? ¿Es nuestro deseo más profundo ser llenos del Espíritu Santo? Nosotros necesitamos en realidad una obediencia incondicional, honrando a Cristo con nuestros pensamientos, que estos sean un santuario limpio para que Él habite en ellos. Dios nos ha llamado para que seamos verdaderamente como Jesús. Él nos estimula para que llevemos una vida de crucifixión y de humildad. Cuando hayamos sido tomados por el Dios viviente, de tal manera que nos sintamos plenos en lo íntimo de nuestro corazón, guiados por su mentoría y con el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, entonces habremos encontrado el llamado alto de Dios. Hoy, mi hermano, tú y yo necesitamos de ese encuentro personal con el Señor, donde dobleguemos nuestra cerviz, donde nos humillemos, para que podamos, así como Jesús, estar en un punto en el que nada más nos interese, en el que esta posición nos lleve a las situaciones extremas y nosotros podamos aún permanecer firmes. Dios te bendiga.